Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis. Hola, ¿qué tal amigos de Futuro San Luis? Les doy la más cordial bienvenida a este episodio más de Frente a Frente. Hoy tengo el gran gusto de saludar y de platicar con el ingeniero José Enrique Torres López. Él es el director general del Interapas. Usted ha escuchado a este organismo que la verdad pues nos ocupa y nos preocupa a todos los potosinos, sobre todo a quienes estamos en San Luis Potosí, Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez. Ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, Raquel, muchas gracias por la oportunidad. No, las gracias se las tenemos que dar nosotros por permitirnos platicar de estos temas que involucran sobre todo pues el saneamiento del agua y que todos podamos tener este vital líquido. Antes de empezar con esta plática y que la gente que nos está escuchando y viendo a través de nuestras redes sociales y de nuestras plataformas digitales que estamos como Futuro San Luis, platíquenos un poquito quién es usted. Bueno, soy ingeniero civil con maestría en administración y con 29 años ya de experiencia en el agua potable, trabajando para organismos operadores del país y en algunas ocasiones con proyectos fuera de México, ya por 29 años, como lo digo, y a partir del 18 de octubre del año pasado a cargo del Interapas acá en San Luis Potosí, su zona metropolitana. Maestro, ¿y cómo es que llega esta invitación, su experiencia en este estado vecino de San Luis Potosí, que es Guanajuato? Pues importante su trayectoria y cómo es que llega la invitación para estar aquí en el estado de San Luis Potosí. Bueno, los 5 años anteriores estuve dedicado a la consultoría después de haber trabajado en el organismo operador de León, Guanajuato, y trabajando esta consultoría en muchas partes del país y del extranjero, pero particularmente en el estado de San Luis Potosí, es que supongo que en algún momento alguien le sugirió al presidente de la Junta de Gobierno mi nombre, analizaron mi currículum y creo que gracias a eso y después de algunas entrevistas es que recibo la propuesta de venir a dirigir al Interapas, con lo que me siento muy contento, pero sobre todo con un reto muy importante a resolver. Qué bueno que toca la palabra reto, porque indudablemente la pregunta del millón es esa: ¿cómo encontró el Interapas? Bueno, yo creo que ya no estamos a tiempo de seguirnos quejando, pero quiero decir que el Interapas, si se pudiera definir a cómo estaba el año pasado, era desordenado de manera generalizada. Las cosas se estaban haciendo mal prácticamente en todas partes, con las prácticas menos convenientes, y hemos ido corrigiendo estas cosas. Desde luego los grandes proyectos todavía no vienen, estamos por hacerlos, pero ya creo que tenemos un control interno mejor, una manera de operar diferente, de realizar la gestión comercial y todos y cada uno de los aspectos de este complejo organismo operador de agua. Hemos escuchado, ingeniero, si me lo permite también, pues todos los problemas, como ya lo mencionó, que habían en las anteriores administraciones, y pareciera que el Interapas da esta imagen de colapsar. ¿Qué tan cierto es eso? Pues en gran medida sí, si revisamos los números. Hay dos indicadores principales en organismos de agua potable. El primero se llama eficiencia física y el segundo se llama eficiencia comercial. La eficiencia física del Interapas no llega al 50%. Eso quiere decir que la mitad del agua que se extrae de las fuentes de abastecimiento no llega a su destino, se pierde en el camino. Ese es un problema grave, porque imaginemos que en cualquier negocio la mitad de lo que se produce no se logra vender. Pero el otro indicador también está bastante mal. La eficiencia comercial es del 60%. Eso quiere decir que de los 50 metros cúbicos de cada 100 que logramos facturar, solamente podemos cobrar el 60% de ellos. Eso quiere decir que nuestra eficiencia global es del 30% aproximadamente, y no hay un negocio, ninguna organización que pueda resistir a esas cosas. Es el trabajo que estamos tratando de realizar para revertir esta tendencia tan negativa. La verdad es que el Interapas sí estaba en una condición muy seria, y creo que ya la parte administrativa la tenemos bastante bien asegurada,
ahora viene la parte de la eficiencia física y la eficiencia comercial, que es el verdadero reto en este trabajo y en esta organización. Nos dice usted, ya en el camino, cuando ya se tiene que consumir el producto final, pues no llega de manera eficiente. ¿Por qué no llega? No llega principalmente porque hay fugas en la red. Eso se deriva de la antigüedad. Hay tuberías que ya cumplieron su vida útil, que están rotas, que están fugando, y esa es la razón por la que no llega toda el agua a los domicilios. Pero el otro problema es que, habiendo agua que llega a los domicilios, también se pierde dentro de los domicilios. Tenemos muchas fugas, no lo podemos cuantificar, pero tenemos muchas fugas internas en los domicilios, y cada domicilio que no tiene un medidor, no sabemos cuánta agua se está perdiendo ahí. Voy a dar más números, yo creo que es lo que más ilustra. San Luis Potosí y su zona metropolitana tienen micromedición en el 70% de los hogares. Eso quiere decir Una cuota fija. que el resto está en cuota fija. Pero hay otro problema, del 70% que tienen micromedición, solamente la mitad de los micromedidores funcionan, los otros no. Entonces la micromedición efectiva en San Luis Potosí y su zona metropolitana es del 35%. Mientras no sepamos qué está pasando en el 65% restante de los hogares, es muy complicado resolverlo. Necesitamos incrementar la micromedición, necesitamos hacer mejores cosas para que esto empiece a funcionar mejor. Maestro, era algo muy importante que platicábamos antes, tras bambalinas, antes de iniciar esta plática, que a veces nosotros escuchamos de proyectos y escuchamos de todos estos problemas que tiene el organismo, pero cuando abrimos la llave y no sale agua, pues en los hogares decimos, ¿qué está pasando? ¿No? Algo se está haciendo mal. Sí, este es el indicativo más palpable para la población. Todo lo que yo les platique es irrelevante si una familia abre la llave y no sale agua. Ese es parte del tema y es el fondo de nuestro actuar. Si no logramos eso, si no logramos que todas las familias tengan agua en cantidad, calidad, precio y oportunidad, no estamos logrando cumplir con la misión de este organismo, que es prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento en San Luis Potosí y su zona metropolitana. Hoy el gran reto es mejorar la distribución para no perder agua, porque si estamos perdiendo la mitad, esto evidencia que el problema no son las fuentes de abastecimiento. Tenemos suficientes fuentes de abastecimiento. Sin embargo, el agua se está perdiendo. Entonces, la siguiente fuente de abastecimiento que necesita San Luis no es otra obra de infraestructura muy grande, es mejorar la operación, es reponer redes de distribución, es hacer un control de presiones, sectorizar la red. Es muy importante. Nuestro gran proyecto técnico y el que más tiempo nos va a llevar se llama sectorización. Imaginemos que San Luis es una red que ha ido creciendo, y como no estaba diseñada para el tamaño que tiene actualmente, cualquier condición de presión, tanto baja que perjudica el servicio como alta que puede reventar las tuberías, necesitamos controlarla, y la única forma es dividirla en pequeños sectores. San Luis Potosí debe de estar dividido aproximadamente en 300 sectores para que cada sector lo controlemos, para que no pongamos presión en exceso y rompamos tuberías, pero que tampoco tengamos una presión tan baja que no podamos dar un buen servicio. Entonces, pero es muy difícil controlar una red en la que hay casi 400,000 conexiones. Es mejor tener de a 2,000 conexiones por sector, y entonces tener una buena distribución. Qué interesante, de verdad es que a veces nosotros nada más vemos la parte, como le digo, abrimos la llave, si no hay agua pensamos que ese es el único servicio que brinda en Interapas. Una pregunta también importante es, ¿el agua en San Luis es cara? El agua en San Luis no es cara, ni siquiera alcanza para cubrir los gastos de operación. El agua en San Luis cuesta en promedio 19 pesos por metro cúbico. Y digo 19 pesos por metro cúbico, no extraerla, porque esa es una parte.
también sanearla, también hacer un aparato administrativo para poder prestar el servicio, tener cuadrillas para hacer limpieza y desasolve de tuberías y cosas como esas. El costo global del Interapas es de 29 pesos por metro cúbico, sin embargo el agua se vende a 19 pesos por metro cúbico en promedio. Es decir, nada más por vender un metro cúbico ya perdimos 10 pesos. Ese es otro de los problemas importantes, porque sin dinero es muy difícil hacer las inversiones que nos permitan mejorar esto. Pero yo creo que el punto de comparación es cuánto cuesta el agua en otras ciudades de características similares a San Luis Potosí. El agua en Aguascalientes cuesta en promedio 28 pesos, en Querétaro 32 pesos y en León exactamente el doble, 38 pesos. Entonces la tarifa en San Luis Potosí es baja, es insuficiente y debiera de obedecer a un mejor diseño para que la gente pueda ir percibiendo la mejora en el servicio. Lo que estamos conscientes es que la tarifa más baja no sirve de nada si no prestamos el servicio y que para aumentar una tarifa también tenemos que mejorar las condiciones del servicio. Ese es nuestro trabajo. En este año el Congreso no autorizó aumentos a la tarifa. El argumento fue ese, que no se prestaba un buen servicio. No lo podemos negar, evidentemente no está dándose el mejor servicio que pudiéramos y en eso estamos trabajando. Pero esto este círculo vicioso se tiene que romper. Es decir, no tenemos dinero, por lo tanto no damos un buen servicio ni podemos mejorar las cosas. Al dar un mal servicio la gente no lo quiere pagar y al no pagarlo no podemos invertir. Entonces eso lo tenemos que romper. Tenemos que mejorar el servicio para que la gente sepa que tiene un servicio de calidad y a su vez no tenga problemas en pagarlo y después empezarlo a impactar en la tarifa de tal manera que el círculo vicioso del que partimos se vuelva en un círculo virtuoso y entonces poco a poco esto vaya mejorando y nuestros indicadores de eficiencia se mejoren paulatinamente. Importante eso, y también lo platicábamos antes de iniciar esta plática, lo importante de tener un recurso no como una medida de emergencia, no para sanear y tapar, perdonen la expresión, baches, ¿no? Sino Así para es. poder proyectar y programar. Pero desafortunadamente también la población no somos conscientes de esto y no pagamos nuestros 100, 200, 500 pesos, ¿no? Bueno, somos una ciudad, San Luis Potosí, su zona metropolitana, que no ha desarrollado una suficiente cultura del agua. Y la cultura del agua son muchas cosas, pero también es cultura de pago. Tenemos que acostumbrarnos a que el agua potable es un servicio que cuesta y que debe de costar lo justo, pero debemos estar dispuestos a pagarlo. La cultura de pago nos va a llevar a eso, pero también la cultura del agua nos tiene que enseñar cómo cuidar el agua, cómo hacerla que rinda más, cómo no desperdiciarla y sobre todo el saber que abrir la llave es el punto culminante de un proceso muy largo en el que se tuvieron que hacer muchas cosas. El ciudadano que piensa que el agua está ahí y que solo abrir la llave se la provee, está equivocándose mucho. Por ejemplo, el Realito, que es nuestra agua más cara y más lejana, además más incierta en estricto sentido, Que más dolores de cabeza da. que más dolores de cabeza nos da, esa agua la traemos de 132 kilómetros de aquí. Entonces, yo les pregunto, pagar 19 pesos porque alguien nos traiga un metro cúbico de agua desde el Realito a 132 kilómetros de peso, ¿vale o no lo vale? Eso es lo que tenemos que explicarle a la gente, porque en la medida en la que comuniquemos bien lo que tenemos que hacer para que esa llave tenga agua cuando se abre, eso es la cultura del agua y todos sus componentes. Claro, maestro, tocó un punto muy, muy importante, el Realito. De pronto es noticia casi diario, ¿no? De las fugas y de todos los problemas que trae por corrupción y por todas estas marañas que se dieron desde su gestación hasta estos días. Platíquenos la situación y cómo han sido los problemas que ha enfrentado el Interapas para salir al quite. Sí, el Realito es una obra que empezó a operar en el 2015 y que ha fallado por 30 y tantas veces en toda su historia, pero particularmente en el año pasado falló 13 veces. Es inconcebible
que una obra de esa magnitud esté fallando de manera tan recurrente. Lo peor es el agua de 150,000 personas. Cada vez que el Realito falla, 150,000 personas no pueden abrir la llave y tener agua. Eso es algo que hemos estado hablando con las autoridades correspondientes porque es un problema sumamente complejo. La relación jurídica la tiene y la personalidad la tiene la Comisión Estatal del Agua. Es decir, nosotros le compramos agua del Realito a la Comisión Estatal del Agua, que tiene un concesionario que además opera el Realito. Y nuestra relación con el concesionario no es directa. Nosotros no tenemos personalidad para exigirle nada. Entonces eso es una complicación porque realmente el cliente final es el ciudadano de la zona metropolitana de San Luis Potosí y la cara que ve es la del Interapas. Y mucha gente no está consciente que el Interapas está atado de manos en ese tema. No puede hacer nada más que prepararse para buscar una manera alternativa que hoy resolvemos con pipas, pero también hay que darnos cuenta que una pipa es un paliativo, no es una solución. Y más costosa. Es más costosa. No hay manera de que aseguremos la calidad porque el agua que sale de un pozo nuestro a que llega y se entrega en una casa, no sabemos qué pudo haber pasado. Evidentemente estamos entregando agua potable en el pozo, pero ¿llegó así? ¿Llegó potable? No lo sabemos. Otra de las cosas que hacemos cuando falla el Realito es poner a trabajar algunos pozos que tenemos parados porque tienen exceso de flúor, que fue precisamente la razón por la que dejaron de estar en operación, pero que mientras no se beba no tienen ningún riesgo. Eso implica también decirle a la población que vamos a poner a trabajar fuentes que no cumplen con la norma oficial mexicana y advertirles que no la usen para beber. La emergencia nos lleva a ese punto y la verdad es que la ciudadanía lo ha aceptado muy bien y nos dice de repente cuando falla el Realito, mándenos agua de la que sea. Sabemos que no se debe de beber, no la bebemos, la vamos a utilizar, pero es algo que no debiera estar pasando. Es una condición sumamente complicada que deja en una condición muy difícil a mucha gente y al Interapas con un problema tan grave. Que no es responsabilidad directa. No es de responsabilidad directa, pero finalmente tenemos que dar la cara. Y eso no es... Al cliente final nuestro tiene un recibo, lo voltea y dice Interapas. Y para él, el Interapas es el responsable. ¿Qué hemos estado haciendo? Necesitamos depender cada vez menos del Realito. Estamos diseñando obras que nos permitan que el Realito ya no sea la fuente primaria de una zona de la población, sino una fuente en la cual podamos mejorar el servicio, pero que toda la población pueda tener, además del Realito, la posibilidad de recibir agua de otras fuentes. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Se llama resiliencia, está de moda la palabra. Nosotros los hidráulicos de la escuela antigua le llamamos redundancia de fuentes. Es decir, que todo mundo en una ciudad pueda recibir agua de al menos 2 fuentes, para que cuando falle una podamos poner a circular la otra. Y para resolver ese tema es importante que tengamos transferencia de agua dentro de la ciudad. No nos sirve de mucho tener agua en una zona, en el sur, por ejemplo, si tenemos la necesidad en el norte o en el norponiente. Necesitamos que toda nuestra agua esté disponible en toda la ciudad y hoy no lo tenemos. Necesitamos construir obras, acueductos dentro de la ciudad que nos permitan transferir agua entre fuentes y entonces darle la seguridad a todas las personas que puedan tener agua de más de una de estas fuentes. Y particularmente hoy la gente del sur y del poniente de la ciudad solamente puede recibir agua del Realito, y si el Realito falla los dejamos sin agua por una semana por lo menos, que es lo que tardamos en recuperarnos de una falla. Es muy complicado. Y que tiene que, pues, obviamente tener planes emergentes. Hace tiempo el gobernador Ricardo Gallardo decía tenía esta postura de poder rescindir el contrato que se tiene con el Realito. ¿Coincide que es urgente hacerlo? Yo creo que hay que hacer algo radical como lo que señala el gobernador. Sin embargo, como dije hace un momento, la personalidad jurídica no la tenemos nosotros, la tiene la Comisión Estatal del Agua, que es una dependencia del gobierno estatal que encabeza el gobernador Gallardo. Creo que ese proceso
quien lo tiene que iniciar son ellos. Yo le veo complicaciones en términos jurídicos, pero finalmente a nosotros no nos corresponde resolver eso. Nosotros lo que necesitamos es decirles que el agua la estamos requiriendo. Eso es un tema importante, pero también debemos recordar algo. San Luis Potosí no va a dejar de crecer. Necesitamos el agua del Realito, o el agua del Realito. A lo mejor lo que necesitamos es una manera diferente de trabajar, o a lo mejor una reparación del acueducto de manera drástica y que probablemente pueda costar mucho dinero. Pero el Realito es el agua de los próximos 20 años para San Luis Potosí. Aunque pudiéramos prescindir en este momento, la ciudad está creciendo a un ritmo muy alto. Así es. Decía usted que en Interapas, cuando no tenemos agua, cuando hay fugas o cuando hay problemas de alcantarillado, pues es la cara para muchas personas, ¿no? Y precisamente en estos tiempos hemos oído que el municipio de Soledad, que es parte de esta junta, quiere deslindarse ya del Interapas. ¿Qué opinión le merece esto? A ver, yo creo que es un derecho del ayuntamiento y del municipio de Soledad. El Interapas es un instrumento. Recordemos que el artículo 115 constitucional faculta, pero también obliga a los municipios a prestar los servicios. Eso quiere decir que el servicio de agua potable, como los otros servicios, los tiene que prestar el municipio. Pero hace unos años, 3 municipios de la zona metropolitana decidieron crear un instrumento llamado Interapas para prestar el servicio de agua potable. Insisto en el tema, es un derecho es un derecho de la población de Soledad de Graciano Sánchez y una obligación del ayuntamiento del propio municipio. Eso es lo que legalmente procedería, que en una sesión de ayuntamiento se aprobara de parte de que Soledad de Graciano Sánchez salga en Interapas y después que haga una petición al Congreso del Estado, porque el instrumento que se creó lo aprobó el Congreso para salirse. Y creo que no habría manera de evitar que se saliera si esa fuera la decisión final. Esa es la parte jurídica, digamos. Pero yo creo que el asunto va más allá de un tema jurídico. Yo creo que el Interapas tiene la fortaleza de conjuntar estas cosas. La economía de escala es mejor si nosotros trabajamos conjuntamente. Soledad de Graciano Sánchez es más o menos la 4ª parte del padrón del Interapas. El otro 75% es la ciudad de San Luis Potosí y Cerro de San Pedro es menos del 1%. Pero pensemos, es una 4ª parte. Soledad de Graciano Sánchez perdería ventajas de economía de escala por compra de insumos en general, porque no es lo mismo comprar 4 cosas de algo a comprar una. Ese es un tema importante. La otra es que si apelamos a esta redundancia de fuentes, Soledad de Graciano Sánchez se separa del sistema y perdería las ventajas de las fuentes que tiene el sistema. Pero hay otra muy importante. Aproximadamente el 25% de los clientes del Interapas hoy no pagan el agua. Pero si lo aislamos por municipio, el porcentaje más alto es Soledad. Soledad tiene un 45% de incumplimiento en el pago. Es decir, recibiría una cartera que de entrada casi la mitad de la gente no paga el agua. Entonces, digamos que el dar un mejor servicio a sabiendas de que va a tener muchas desventajas y además que va a recibir una cartera sumamente viciada por adeudos, entonces arrancar un nuevo organismo operador en esas condiciones, yo lo veo mucho más retador que administrar el Interapas. Particularmente creo que sería muy complicado. Vamos, resumiendo, yo creo que no nos conviene a nadie, pero yo creo que a quien menos le conviene es a Soledad de Graciano Sánchez. Porque además pues el agua tendría que ser más cara, ¿no? Porque tendrían que invertir en infraestructura que no tienen, todavía desde lo administrativo, infraestructura física obviamente, para tubería, y
pues es insostenible. Sí, en términos económicos pasarían dos cosas. Uno, hay que hacer infraestructura y probablemente, yo sé que de parte del gobierno del Estado y de otras instancias habría aportaciones para hacer obras, pero sería un organismo operador que no tendría una recaudación ni siquiera suficiente para operar. Y el boquete que genera en las finanzas de un organismo operador el no tener ni siquiera los ingresos necesarios para su operación, ese no se puede subsanar. No se le puede hacer una partida presupuestal. Un organismo operador debe vivir de su recaudación. Y el proceso de revertir esta cartera vencida va a tardar tiempo. El programa Cuenta Nueva y Borrón que arrancamos en los 3 municipios está dando buenos resultados, y ese programa pero ese programa tiene su tiempo para concretarse, y el separarse en una condición como la actual creo que no nos conviene a nadie. Ninguna de las dos partes. Y qué bueno que toque este tema del programa Cuenta Nueva y Borrón. ¿En qué consiste en términos generales y quiénes son los beneficiados? Sí, el programa Cuenta Nueva y Borrón primero solo aplica a nuestros clientes domésticos. Industrial, comercial y servicios públicos no está incluido. De esos clientes domésticos, aproximadamente 120,000 están en situación de mora. El programa consiste en generar una cuenta alterna de cada uno de esos clientes, donde en una parte congelemos el adeudo histórico que tenga al 31 de diciembre del año pasado, y en la otra cuenta le estemos facturando como si no tuviera deudas. Una vez que durante 6 bimestres o 12 meses, dependiendo del tipo de facturación que tengan, sean clientes cumplidos, vamos a cancelar, de acuerdo a lo que el decreto del Congreso del Estado aprobó en diciembre, vamos a cancelar el adeudo histórico. Eso es la ventaja, pero para eso hay algunas condiciones, y particularmente yo recordaría 2. Una es que a donde no haya, les tenemos que poner un micromedidor, porque ahora que empecemos a facturar, es importante encontrar en qué domicilio se está perdiendo el agua. Entonces, poner un micromedidor implica estar monitoreando el consumo de ese domicilio y poderle avisar al cliente que se está disparando para que hagan las correcciones internas que sean necesario, porque seguramente vamos a encontrar muchas fugas. Esa es una. Y la otra es que estaremos también atentos a ayudarles a encontrar esas fugas. Hoy, cuando el medidor no está instalado o no funciona, lo que pasa al interior de la vivienda nadie se da cuenta. Entonces necesitamos recuperar eso. Necesitamos sanear la cartera, pero también necesitamos no tener fugas internas. Para eso hay que colocar este micromedidor. También las cuestiones de inseguridad afectan a parte de estos micromedidores y de la infraestructura misma del Interapas. ¿Cómo les está yendo con los robos? Ya no hemos tenido robos de manera fuerte. Hoy los micromedidores son de plástico, no tienen un valor de reventa en el mercado negro. Antes los medidores eran de bronce y se podían vender. Ahora realmente quien se roba el medidor está haciendo un muy mal negocio. Esos medidores no tienen un buen precio en el mercado negro. Ha bajado mucho la incidencia por esta razón. Pues la verdad es que sí es impactante, sobre todo para las finanzas, como usted lo dice, tanto del Interapas como las domésticas, porque a veces pues tendrías que ir a subsanar estas fallas. Si yo, por ejemplo, no tengo un medidor en mi casa por robo o porque pues a lo mejor me cortaron el agua y se dañó, en fin, por alguna de estas situaciones, ¿cómo puedo hacer para poderlo instalar, que ustedes puedan llevarlo a mi casa? Lo primero que tenemos que hacer, o que tiene que hacer el titular de la cuenta, es solicitarlo. Miren, al momento de que se contrata el servicio por primera vez en un inmueble, ahí es donde se tiene que pagar el medidor, pero ese medidor tiene que permanecer instalado. Si en este momento no tiene medidor o el medidor ya no funciona, es responsabilidad del Interapas hacerlo. Nosotros creemos que la única forma justa de cobrar el agua según el consumo y que quien más consuma o desperdicie pague más es que exista un medidor.
es necesario que se dé, y nosotros estamos arrancando campañas importantes de instalación de medidores, porque el objetivo es que el 100% de los domicilios de la zona metropolitana de San Luis Potosí cuenten con un medidor. ¿Para qué? Para que quien ahorre y cuide el agua pague más barato, y quien gaste más y desperdicie lo pague a un mayor precio. Esto es un diseño de tarifa que haga eso, que premie al buen uso y desinhiba al mal uso. Eso es algo con la que tiene que contar la tarifa, y es otra condición a cumplir. Nos ha platicado a lo largo de esta entrevista algunas acciones y obras que se están haciendo por parte del organismo. ¿Qué más está trabajando? Bueno, otro de los problemas muy serios que tiene la ciudad en temas de agua es que hay alrededor de 400 colapsos en el alcantarillado. Es una cantidad de veras muy alta, escandalosa diría yo, pero ya estamos trabajando. En este momento tenemos, a través de contratos de obra pública, a constructores resolviendo esos problemas. Ya estamos atendiendo alrededor de 110 de esos 400 colapsos. No van a resolver el problema, pero yo creo que es un avance importante, y tenemos que seguir trabajando en eso. Adicionalmente, también en estos momentos estamos construyendo 3 colectores, uno en Soledad de Graciano Sánchez y 2 en el municipio de San Luis Potosí, para mejorar el servicio de alcantarillado. Ese trabajo también lo tenemos que hacer, porque no solamente es que el agua llegue a las familias, es que después de que la usan, la puedan regresar y nosotros podamos sanearla. Para eso hay que conducirla, hay que llevarla a plantas de tratamiento y finalmente descargarlas en cuerpos receptores de aguas nacionales en condiciones adecuadas. Y eso también es parte del trabajo que tenemos que hacer. Qué importante, y sobre todo pues que estamos apostándole también a la tecnología, ¿no? Y que en esta pandemia por COVID-19 nos dejó muy claro que tenemos que eficientizar estos procesos, ¿no? ¿Cómo ha hecho el Interapas para meter la tecnología, todas las tecnologías de la información y la comunicación, para poder eficientizar los procesos en todos los sentidos, no solamente en cuanto a infraestructura, también en la parte administrativa? Bueno, en cuanto a tecnología, estamos implementando 2 programas que son fundamentales. El sistema comercial del Interapas no era el adecuado. De hecho, ha habido 4 intentos por tener un buen sistema comercial, pero creo que no fueron los mejores resultados. Una de las ventajas de tener tantos años en este sector es que sabemos qué sistema es el indicado para el Interapas, y hoy lo estamos implementando. Estamos a muy poco de estar facturando, porque la propia facturación que emitimos trae esos problemas. Eso es tecnología, porque también vamos a cambiar la forma de tomar las lecturas, de controlar los consumos y hacer cosas como esas. Otro tema importante relativo a tecnología es que hablaba yo hace unos momentos de la sectorización de la red. Una vez que aislamos un sector y lo conectamos a la red primaria, necesitamos controlar las presiones, y para eso se necesita tecnología de punta. Estamos arrancando un programa de automatización de sectores también con tecnología británica en este caso, que nos está siendo muy útil para poder controlar las presiones, mejorar el servicio y sobre todo dejar de perder agua, que ese es el objetivo final. Y qué bueno que toca el tema de perder agua. De pronto vemos gente que desperdicia agua, digo, que sí tiene posibilidades de almacenar, porque muchos de los hogares en San Luis Potosí pues tienen aljibes o tinacos extra en su casa, pero de pronto la desperdician, como lavar el coche con manguera, bueno, en fin, diferentes acciones. ¿Qué sanciones puede haber a estas personas? Bueno, yo encuentro 3 tipos de sanciones en este momento. Uno es que tenemos la facultad de aplicar sanciones en la cuenta de nuestros clientes en el caso de que podamos acreditar que alguien desperdicie agua. Y eso, pues, también tenemos un inspector en cada ciudadano. En todos los reportes que podamos recibir a ese respecto los estaremos atendiendo y aplicando las sanciones correspondientes. Pero también el diseño de la tarifa está hecho de tal manera
de que el desperdicio se castigue. Entonces ahí va involucrada otra pequeña, bueno, puede ser no tan pequeña incluso, sanción, porque cada metro cúbico de agua tiene un precio mayor en la medida en que el consumo sea más alto. Pero yo creo que lo que realmente implica una sanción es que quien desperdicia no puede ser bien visto por el resto de la población. Tenemos que aprender que el agua no se desperdicia. Vivimos en una ciudad donde el agua no abunda y necesitamos entre todos cuidarla. Eso también es cultura del agua. Eso es buen uso y eso es consumo responsable. Eso es una sanción que, si bien no implica dinero, sí implica responsabilidad, sobre todo. Que debe ser también un trabajo conjunto, no solamente dejarle a los organismos o al Estado esta responsabilidad, ¿no? Así es. Pues bueno, le agradezco mucho que nos haya dado la oportunidad de recibirnos en esta su casa. No le puedo decir bienvenida a San Luis porque ya tiene tiempo trabajando acá en el Interapas, pero me gustaría un mensaje para la gente. Bueno, decirles que a través de Futuro San Luis, decirles a los clientes del Interapas que estamos haciendo el mejor esfuerzo, que el equipo que hemos logrado conjuntar es el más calificado para esto, pero que no podemos hacer nada sin el apoyo de todos. Y cuando digo todos, me refiero no solamente a la parte institucional, no solamente a los gobiernos municipales, al gobierno estatal y al gobierno federal. También cada uno de los ciudadanos tenemos la responsabilidad de mejorar nuestra manera de utilizar el agua. Ser una muestra de eficiencia y de cultura, de tal manera que a pesar de las complicaciones que tengamos, el agua alcance para todos. No es un asunto de fuentes de abastecimiento, es un tema de eficiencia por parte de la Interapas y de buen consumo, de uso eficiente del agua en cada uno de los hogares potosinos que hoy reciben el servicio. Creo que tenemos todo para hacer las cosas bien, necesitamos seguir trabajando y necesitamos el apoyo de todos. Ingeniero, pues muchísimas gracias nuevamente. Y de verdad pues estamos a la orden y sobre todo que la gente tenga este vínculo de comunicación con el organismo operador del agua aquí en San Luis Potosí. Gracias. Gracias a Futuro San Luis, gracias Raquel. Muchísimas gracias y gracias a toda la gente que nos hace el favor de seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. Recuerde que estamos como futurosanluis.com y en redes sociales en @futurosanluis. Muchísimas gracias. Estuvimos con el ingeniero José Enrique Torres López, director del Interapas. Que tenga usted un muy buen día.